Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema, esto no es nuevo, digamos, ya lo que se viene debatiendo hace rato. Todos sabemos que en la economía probablemente el sector que genera más riqueza en el país, que produce más riqueza, es el sector granelero en general y en particular el sector sojero. Y hay todo un debate sobre, ¿pagan suficientes impuestos? O sea, lo que pagan de impuestos es suficiente, digamos, deberían pagar más impuestos. En varios países se hace esto de cobrar un impuesto que básicamente es una retención al momento de la exportación. En Paraguay se va a plantear esto, el jueves se trata en la Cámara de Senadores. Tengo que decir primero que nada que invitamos a personas que tienen, digamos, posiciones contrarias con relación al tema. Pero curiosamente, todos aquellos que están en contra del proyecto de ley se abrieron de participar en el programa después de la reunión que se realizó ayer en Burubillaroga con el presidente Horacio Cartes. Cuando salieron los representantes de los productores sojeros, de la Unión de Gremios de la Producción, después de esta reunión que tuvieron con el presidente, ya no quisieron hacer declaraciones, no quisieron tocar el tema, y habían aceptado venir al programa, se borraron todos. Tengo la sospecha de que en realidad Cartes le dijo, señores, esto fue un entretenimiento para el público y nosotros vamos a vetar la ley y esto no va a correr. Me da la impresión de que es así. De todas formas, nosotros vamos a hablar de qué es el proyecto, en qué consiste el proyecto, cuánto paga este sector hoy en concepto de impuestos. Les cuento ya, estoy con Ricardo Canese, es parlamentario del Mercosur, del Frente Guazú. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Sí, no, un gran placer estar contigo y con toda la audiencia. Y estoy con el amigo Jorge Villalba, periodista, él hace años que viene haciendo el seguimiento de este tema. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia, si se puede decir así, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar. Quiero hablar directamente del proyecto, Ricardo, primero que nada. A ver. Lo que se plantea en términos muy simples es, para toda la exportación de granos en bruto, se va a aplicar una tasa del 15%. Así es, o sea, así es. Se exporta, se exportó por $100, $15 va de impuestos. Así es. A eso se va a sumar que hoy el sector paga un IVA del 5%, y se le devuelve el 50%. Sí. O sea, más o menos estaría en una tasa del 20% lo que se estaría reteniendo. Sí, sí. Sumando ahí. Sí, máximo, sí, 17 y medio. 17 y medio, ¿verdad? Sí, básicamente esa es la idea del proyecto. Sí, así es, así es. Y quiero ir a, digamos, las cuestiones que... Hoy estuve hablando yo con un periodista argentino, porque hay gente que cree que el tema de la retención es nueva en la Argentina, y en realidad se arrastra ya del periodo de Duhalde, o sea, mucho antes de los Kirchner, ya empezó este tema de la retención, cuando tuvieron una situación económica catastrófica y bueno, había que conseguir recursos de alguna manera de forma rápida, y fue subiendo gradualmente. Digamos, con el periodo de Cristina alcanzó el pico más alto, que llegó a casi el 40% en algún momento de retención. Ahora, yo le preguntaba, eso redujo el área de siembra de soja. Y me dicen, no, la soja fue creciendo igual, o sea, se fue ampliando el lugar de cobertura, porque es sumamente rentable. Claro. Ahora, me preocupa esto, Ricardo, que quiero ir al tema. El impuesto habla no solamente de la soja, sino de la exportación de granos en general. Claro. Eso incluye trigo y maíz. Sí, pero la idea es poner, entiendo, yo no estoy en la elaboración ni en el Senado, pero que hay tasas diferenciales, así que sería 15% para la soja y serían tasas algo menores para los demás, entiendo, ¿no? Yo creo que el proyecto habla de una sola tasa. No, entiendo. Por habla de tasa diferenciada. Es que Luis está en la elaboración del proyecto. El proyecto no está todavía cerrado, se está elaborando, se está discutiendo y como dice el ingeniero, lo que pasa es que,
Yo no sé si es para todos los granos, porque acá básicamente exportamos 2 o 3 cosas nomás, porque soja y maíz, el trigo ya es poquísimo. Entonces, y tienen rentabilidades diferentes. Y lógicamente tienen que tener un trato diferente. La soja rinde mucho más, el maíz menos y el trigo mucho menos, muy poquito. Entonces, te pregunto esto porque en la Argentina se produjo este fenómeno. Ellos sí exportaban grandes cantidades de trigo. Se produjo este fenómeno, como la soja es mucho más rentable que el trigo y tenía el mismo impuesto. Entonces dejaron de plantar trigo y plantaron más soja, ¿verdad? Entonces al final la consecuencia fue una sojización de la producción. Cuando que en realidad no era ese el objetivo. No, ¿verdad? pero por eso te digo, por lo menos los borradores que yo he visto prevén esa diferenciación, ¿no? Pero acá sobre todo, Luis, y creo que eso es importante, porque claro, hay que prever una diferenciación, no es lo mismo trigo que soja, ¿no? Claro. O maíz. En realidad este tipo de impuestos es una propuesta de modernizar nuestra agricultura y de industrializar. Es una apuesta a desarrollar las fuerzas productivas, de ayudar inclusive a la inversión agrícola o agropecuaria a orientarse a mejores rubros, inclusive más rentables, aunque sean quizá un poco más trabajosos, porque esa es la cuestión. Mira, vos porque hay legislaciones muy similares. Yo conozco bastante bien la legislación de Uruguay, por ejemplo, la de Europa también. No es que vos no puedas tener 100 hectáreas y tener un puesto de trabajo, como es el caso de la soja acá. Acá, digamos, 100 hectáreas te produce un puesto de trabajo, o menos. Podés tenerlo, pero el que en Europa tiene 100 hectáreas y tiene un puesto de trabajo es un superpotentado, porque lo que tiene que pagar impuestos es monumental, ¿no es cierto? Porque la tierra es un factor escaso, ¿no es cierto?, en general. Y ellos buscan de generar la mayor cantidad de empleo con la mayor cantidad de mano de obra. Lo mismo en Uruguay. En Uruguay, por eso que vienen muchos empresarios uruguayos a comprar tierra acá y a producir acá, porque en Uruguay, si ellos hacen lo que hacen acá, o sea, con mucha tierra, poco empleo, pueden hacerlo, pero pagan una fortuna de impuestos. ¿Te das cuenta? O sea, a veces son leyes que no es exactamente la retención a la exportación del grano, pero que la consecuencia es exactamente la misma. Entonces, por eso lo que hay que ver es que prácticamente todos los países del mundo tratan de orientar, como es normal, si vos querés tener un desarrollo capitalista, donde tenés mayor valor agregado, mayor calidad de empleo, con menor impacto ambiental, tenés que orientar a que el capital justamente vaya diciendo, bueno, acá yo puedo plantar frutas, puedo ver otros rubros como el sésamo, la caña de azúcar, las hortalizas. Mira, a nivel de hortalizas te generan 2 puestos de trabajo por hectárea y tenés un mercado mundial muy interesante. A nivel de frutas también. Nosotros tenemos empresas como Frutica, tenemos que tener 10 empresas como Frutica. La fruta es muy rentable y genera mucho empleo. ¿Pero por qué no se tiene? Y bueno, porque probablemente la soja es más fácil. Es un negocio ya, o te sentás y está el negocio. Lo demás te cuesta a lo mejor un poco más de... Ricardo, que no que te sentás y está el negocio. Bueno, pero si no, los dos seríamos ojeros también. Claro, no, hay que tener los recursos y la tierra. No, claro. Pero, o sea, es una cuestión en la que se labura como todo trabajo en el campo. Pero entiendo, o sea, lo que tiene es más trabajoso. Es más rentable. Claro. Es infinitamente más rentable. ¿Qué cosa? Hoy, y el tema de la soja, obviamente. No, la soja te produce, y ellos mismos te dicen, yo le escuché decir al ingeniero Cristaldo que te produce 90, $100, no sé, $200 por hectárea de renta. Sí. Ponerle 300. Si vos producís hortalizas, podés tener $20.000 o $30.000 por hectárea. Sí, ¿para dónde vendés? Tenés un mercado, yo diría, hasta infinito para rubros como la piscicultura, y era otro rubro. Ecuador es uno de los principales exportadores, por ejemplo, de pescados, camarones de agua dulce. Bueno, sí, pero... Es un mercado infinito. La demanda de pescado... ¿Agua dulce? Claro, el pescado de agua dulce es mucho mejor que el pescado de agua salada porque tiene omega 3. No hay en el mundo. Tenés un mercado prácticamente infinito porque la pesca en el mar está con serias limitaciones. Está cayendo porque mejor dicho, el atún y otras especies se están agotando, se están acabando, se están depredando. Entonces vos tenés una demanda casi infinita. Ahora, hacer piscinas y dedicarte tiene claro, su tiempo y tiene su... Quiero entrar nomás en el tema tributario, sé que Jorge está siguiendo hace rato. ¿Cuánto paga hoy el sector digamos,
Vamos a llamarlo El así, sector ¿verdad? La agropecuario. cadena granelera, ¿verdad? Porque, digamos, ahí entra principalmente soja. No, pero esa es una trampa que no corresponde porque que se usa justamente para inflar los aportes. En vez de hablar del sector agropecuario, se prefiere hablar de la cadena granelera, y entonces lo que dicen es, bueno, acá los que importan maquinarias pagan renta, los que importan insumos y insecticidas pagan renta. Esas son empresas comerciales y pagan otro impuesto que se llama IRASIS. Claro. No pagan el IRAGRO. Entonces, ¿cuánto paga el sector agropecuario? Es lo que tenemos que discutir. Y ellos pagan básicamente 3 impuestos, que son el inmobiliario, el IRAGRO y el IVA. Sí. Esos 3 impuestos recaudan alrededor de 130 millones de dólares, Sí. que son suficientes para mantener el Estado por 3 días. Sí. Es equivalente a alrededor del 3,5-4% de Eso, la sí. recaudación tributaria. Sí. Este es un sector que paga poquísimo. ¿Y por qué pagan poco? Y paga poco fundamentalmente por la gran evasión que hay de los impuestos. Fíjate vos que el impuesto inmobiliario rural paga alrededor de 10 millones de dólares por año, cuando solamente las tierras ojeras deberían pagar alrededor de 150 millones de dólares. Hay 3 millones de hectáreas como mínimo, la verdad que hay como 3,4 millones de hectáreas de soja, pero vamos a hacer fácil el cálculo. A $5.000 la hectárea, estaba más caro inclusive, 5.000 por 3 millones te da 15.000 millones de dólares. Si le aplicás el 1% sería 150 millones de dólares solamente en inmobiliario de tierras ojeras. Claro, 150 millones de dólares. Y todo el sector agropecuario paga 10 millones de dólares de inmobiliario. Ahora, ese es el problema de que se paga sobre el valor fiscal de la Claro. tierra y no sobre el valor de mercado. La verdad que ahí hay un tremendo desfase, pero ni siquiera pagan ese valor fiscal. Claro. Hay un 90% de evasión del impuesto inmobiliario Además. rural. ¿Y por qué hay esa evasión? El que tiene que cobrar, digamos, son los Y municipios. Los que tienen que cobrar son los municipios. Y ahí hay cuestiones políticas y cuestiones técnicas. Lo que pasa es que este es un país que ni siquiera tiene terminado el catastro. O sea, y hay una gran debilidad de los municipios. Además, hay una cuestión política en donde a la autoridad local se le hace muy difícil cobrarle impuestos al que le financia la campaña. En fin, hay una serie de cosas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hace que eso sea... ¿Y la renta agropecuaria por qué paga tan poco? Y la renta, y por la misma razón, o sea, Hacienda no tiene ninguna capacidad de controlar ni siquiera los negocios que están ahí en la calle de Palma, mucho menos voy a controlar ¿cómo vos le controlarías a un productor sojero que tiene 100.000 hectáreas? Te vas y mirás ahí y ¿con quién hablas? Te encontrás en el campo. O sea, hay muchas dificultades prácticas para hacer eso. Además, el impuesto a la renta, cualquiera sea el impuesto a la renta, es fácil evadir porque vos te inventás la factura, que acá hay toda una industria de inventar facturas para disminuir las utilidades. Las utilidades y pagar menos impuestos a la renta. Incluso cobrar crédito tributario. Hay gente que no produce nada y se va con su... El crédito. Y no, ahora mismo hay un caso enorme. Tengo que hacer la primera pausa, ¿verdad? Vamos a hablar, porque, a ver, quiere decir que hay impuestos, digamos, pero no se aplican o se aplican mal y no recaudan. Claro, tenemos tasas bajísimas y encima hay altos niveles de evasión. Alto nivel de evasión. Ok. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida hablamos más de esto y sobre todo de cuáles van a ser los resultados. Hay algunas cosas en la ley que me preocupan y mucho, Ricardo, pero lo vamos a hablar ahora ya después de la pausa. Bueno, a ver, estamos hablando de una retención entonces en el momento de la exportación. Solamente es para los granos en estado natural. Sí, se eso. supone que con esto se busca estimular La que se industrialización. industrialice. Claro. Los datos que estuve revisando de ahora
Ricardo, habla de que más o menos un 53% hoy se está destinando a la producción de aceite y harina de soja. Pero los que hacen eso, los que procesan, son las multinacionales, son las mismas agroexportadoras que son las que compran y son las que exportan. O sea, no es el productor el que exporta, son las agroexportadoras que son intermediarias. Ahora, me preocupa esto. El impuesto lo van a pagar los productores, porque la agroexportadora lo que va a hacer es en el momento de comprar ella le va a retener ese 20%. Pero cuando se compra la soja, vos compras todo el paquete, no sabes cuál se va a destinar a hacer aceite, cuál se va a destinar a hacer harina y cuál se va a exportar. A todo el volumen le van a cobrar el 20%. Pero después es la multinacional la que va a decidir cuánto va a destinar a la industrialización. Si yo industrializo el 100%, me quedo igual con el 20% que le cobré al productor. No, claro, hay que decir de que en teoría si se industrializa al 100% no se va a cobrar este impuesto. Bueno, pues hoy está en 53. Vamos a ir a... Hoy está más en la mitad. En principio lo que se pretende es eso, industrializar para que el speller, sobre todo el aceite, también tiene usos industriales, no solamente de consumo, sino también para la industria de repostería, en fin, para muchas... Sí. Pero el speller, bueno, que tengamos toda la cadena de producción, ¿no? No solamente producir el chancho, el ave, el ganado vacuno, sino la leche, el queso, el chacinado, o sea, que el valor agregado se quede acá, o sea, facilitar. Y tenemos que tener, digamos, hacia ahí apunta este impuesto a la exportación de granos en estado natural, ¿no es cierto?, para que, si es posible, se industrialice el 100% y que no se cobre este impuesto, porque si industrializamos el 100%, ahí es donde está... y la otra cuestión que... Pero hoy están exportando igual aceite y harina de soja. Claro, pero la idea, y con el tiempo habría que, en el caso de la harina de soja o el speller, tratar de que se utilice, en todo caso, poner una tasa impositiva también al speller para que el speller se utilice acá y se industrialice, no que esté exportándose como una materia prima semi-elaborada, digamos, ¿no? Que sufrió un pequeño proceso de industrialización. La ley apunta entonces a industrializar. Y lo segundo, el tema de los pequeños productores. Yo te voy a decir, se está buscando que en la redacción de la ley no le afecte al pequeño productor. Pero yo lo que no veo, Ricardo, es ¿por qué va a hacer que se industrialice? Hoy ya se está industrializando cerca del 60%. Claro, pero el impuesto lo va a pagar el productor. O sea, es más, te diría que el estímulo, en este caso para el agroexportador, va a ser, voy a procesar el 70 o el 80%, total ya le cobré sobre el 100% y le cobré al productor. Pero es que eso se devuelve, o sea, no sé si te das cuenta, si el impuesto va a ser sobre el grano en estado natural. Si se procesa al 100%, no se va a cobrar el impuesto. No le vas a cobrar al exportador el Estado. A nadie. O sea, pero el agroexportador ya le cobró al productor. No, es que ¿Puedo agregar algo ahí? Las agroexportadoras lo que corresponde hacer es, si va a procesar la mitad y la mitad va a enviar en bruto, lo que tienen que hacer es promediar ese impuesto del 15 y en realidad le paga a todos les descuenta el 7,5. O sea, eso es perfectamente solucionable. Ahora, esa es una pelea. Porque ¿cómo lo obligás? ¿Cómo lo obligás? Y pues que se organicen los productores, los empresarios de la soja. Pues una cosa es hablar del productor, que a mí me suena hasta poético. Yo cuando me dicen productor me imagino un tipo con sombrero pirí, machete y asada. Y acá estamos hablando de un negocio empresarial. 5.000 empresarios de la soja concentran casi alrededor del 80% de las tierras. Este es un negocio de empresarios que son los que más ganan, menos tributan, más evaden, a los que se desarrollaron con créditos subsidiados, con subsidios tributicios, cambiarios, producen en tierra mala ida, son los que más rompen las rutas, se les subsidia el gasoil. O sea, esta gente tiene que pagar algo, ¿verdad? No, está bien. Vamos a la cuestión práctica. Déjame terminar. ¿Cómo hacemos que pague? La verdad que me importa muy poco a mí. Me importa muy poco a mí si ese impuesto lo traslada total o parcialmente la agroexportadora al productor, al empresario.
la verdad que me importa muy poco, porque los dos tienen ganancias importantes. Y ahí eso va a depender de la muñequeada que tengan. No es cierto, lo que sí es definitivamente falso, es que las agroexportadoras, estas grandes empresas, Cargill, ADM y compañía, le van a traspasar totalmente el impuesto y que van a fundir la producción de soja, porque estos son socios en el negocio. Son socios, sí. El negocio de Cargill es que se produzca soja. Nadie mata a su socio y se queda y cierra el negocio. O sea, esa es una falacia. Ahí va a haber una pulseada entre estos dos sectores a ver cómo se reparte la carga. La preocupación por el pequeño productor también gana, y gana relativamente bien con el tema de la soja, pero supongamos que no queremos afectarla, pues establezcamos algún mecanismo de compensación. Claro. Fíjate vos que se le puede, por ejemplo, exonerar del impuesto a la renta y del impuesto agropecuario. Incluso a gente que tiene muchas extensiones. Si vos le exonerar, por ejemplo, a todos los que tienen menos de 500 hectáreas, de todas maneras, el inmobiliario y el iragro va a seguir teniendo un potencial de recaudación del 85%, porque toda esa gente que tiene menos de 500 hectáreas tiene el 15% nomás de la tierra. Tenemos 290.000 productores agropecuarios y 10.000 nomás concentran el grueso de las tierras. O sea, vos podés establecer ese mecanismo porque los otros son medio engorrosos, el tema del reintegro y de ese tipo de cosas. Entonces, directamente le exonerás del impuesto a la renta y del impuesto inmobiliario, y encima en la ley podés poner que parte de esa recaudación vaya a los municipios y a las gobernaciones. Por ejemplo, el 20%, por decir una cifra, de lo que se recaude. Si vamos a suponer que se recaudan 2.000 millones, serían 20%, serían 40 millones de dólares, ¿verdad? Y hoy están recibiendo 10 millones de dólares nomás, por 10 millones de dólares nomás por el tema del inmobiliario, ¿verdad? Por el todo encima, ¿no? Porque ni siquiera una parte, no. Mecanismo. Ahora, la ley sería flexible en el sentido de, tener una sequía espantosa, aplicamos o no aplicamos una retención de 5%, pero después tuvimos una zafra espectacular y los precios se dispararon. Bueno, vamos a hacer una retención del 25%. ¿Hay digamos, una variable ahí o es rígido esto? No se prevé una flexibilidad así como el IVA al 10%, así como el impuesto a la renta al 10%. No se prevé, pero se puede prever, pero ojo, si se va a prever una flexibilidad, habría que prever hacia arriba y hacia abajo. Obvio. Donde el promedio sea 15%. Claro, obvio. Entonces, si la cotización está por encima, puede llevar a 20, 25 y cuando baja. Entonces, una super zafra y el boom de los commodities se repite, pero un promedio, Luis, un promedio de 15% es más que razonable porque es una rentabilidad muy alta. Y yo insisto, es para ese 53%, ese X% que no se procesa. Yo creo que acá tenemos que crear, y aun cuando los procesos de industrialización tengan sus defectos, sean parciales, tenemos que crear la mentalidad que es efectivamente factible, ¿no es cierto?, entrar en una cadena productiva. Y ojo, que han habido avances en esa cadena. Hoy producimos mucho más carne de cerdo que hace 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Porque tenemos un complejo de maíz, de soja, y lo mismo a nivel lechero, a nivel de otras cosas. Se ha avanzado. Yo creo que tenemos que avanzar más. Y este tipo de medidas ayudan a un proceso de industrialización, de agregar valor. O sea, lo que no se puede tener es una mentalidad de decir, no, acá el que quiere exportar rollo en bruto, exportar rollo en bruto. Hasta Stroessner intentó prohibir y lo prohibió con un criterio poco práctico, porque lo mío seguía el contrabando. Nosotros no podemos tener una mentalidad tan conservadora, tan medieval, que impida el desarrollo de las fuerzas productivas y las fuerzas capitalistas. Este es un proyecto, en el fondo, que presenta el Frente Basura. Nosotros tenemos una mentalidad socialista, pero es un proyecto para el desarrollo de las fuerzas de mercado, de la industria, inclusive de la agricultura más próspera. O sea, desgraciadamente tenemos un empresariado agrícola que no ve la perspectiva de otras alternativas, vuelvo a decirte, desde la piscicultura, las flores, las frutas, las hortalizas, otros rubros agrícolas. Acá parece que la soja es lo único que existe. Pero, a ver,
Ricardo, la lógica del mercado es esta. Si a mí me va muy bien en este negocio, voy a seguir haciendo este negocio hasta que, por ejemplo, si el Estado me cobra más impuestos, entonces me veo obligado a Ahí hacer está, otro y por eso Ahí que el está, Estado perfecto. tiene que ayudar Ahora, a que se diversifique, porque si no vamos a estar claro, metidos en un... Se me va el tiempo, creo que la gente quedó claro cómo funciona esto. Lo que le iba a preguntar a Jorge, que viene investigando esto hace rato, ¿no habría que pensar en otros impuestos además, Jorge? O sea, porque digamos, esta es la forma rápida de... Pero por supuesto es que mucho sí. más práctica, ¿verdad? Pero por decirte, si la tierra es un capital fundamental y, claro. y es un capital, digamos, limitado, obviamente, ¿verdad? Hay que- Sí. Que el uso de la tierra provoca un perjuicio para todos. Sí. Bueno, no habría que establecer un impuesto, digamos, por decirlo así, al uso de la tierra. Claro. No debería ser una tasa gradual. Yo concentro mayor Sí. cantidad de tierra, bueno, pago Pero más seguro que sí. impuestos. Claro. Seguro que sí, lo que pasa es que eso va a llevar su tiempo, hay que hacer, acá ya se hicieron 3 préstamos para el catastro y todavía no tenemos Sí. catastro. Qué, ¿verdad? qué curioso, ¿verdad? Entonces, Son curioso, casualidades que no son tan casuales, digámoslo claro. Sí. lo que sucede es lo siguiente. El impuesto a la soja tiene una característica fundamental que es prácticamente imposible de evadir. Eso. Ese es el Es la problema que exportación. tiene. Eso, claro. Ese es el problema que Ahí tiene. está. Entonces la gente quiere cualquier otro impuesto. Para Te evadir. ofrece cualquier cosa y eso ha ocurrido ya varias veces. Y ahora vuelve a ocurrir. Ahora dicen, no, este impuesto no. Sí, ustedes tienen razón, tienen que pagar Es más que- los sojeros. Pero, y ahí cuando Pero, ponen el pero, te pero, dicen, pero ahí ya no te el liquidan. impuesto a la soja. Entonces, ahora la propuesta es el tema del IVA, el tema de Del sal- IVA de agropecuario. saltar el IVA agropecuario a las exportaciones. En realidad, De 5 al 10. en realidad le quieren poner a todo, así como yo leí. Entonces, actualmente recauda 70 millones de dólares eso. Duplicándose iríamos a 140, pero no hay que olvidar que ese IVA agropecuario tiene un fuerte componente del aporte de los consumidores locales. Nosotros Claro. compramos productos en estado natural. Va a aumentar Entonces, el precio de... nos quieren cambiar 70 millones de dólares más por un impuesto que en realidad puede dar 300 o 400 millones de dólares y encima incentivar la industrialización y el empleo y encima abaratar el precio de los alimentos, porque el impuesto lo que hace es abaratar el precio interno de la materia prima. Lo que hace es desacoplar el precio interno del precio internacional. Esa es la función fundamental que cumple el impuesto. Y esta es una cuestión de la que no habla ninguno de estos economistas neoliberales, porque aquí resulta ser que exportamos alimentos para 80 millones de personas y le matamos a 500.000 personas acá adentro de hambre. Hambre. Eso no tiene ningún sentido, no es sustentable una sociedad así. Bueno, interesantísimo. Creo que, además, le digo, escuchamos la versión de la gente que apoya el proyecto, les dimos el espacio a la gente que está en contra, no aparecieron y bueno, ganaron por Vancouver. Eso. Gracias, muchísimas Bueno, gracias. gracias, Luis, a Jorge, vos. Gracias, Ricardo. Pablo. Hola, siempre. Hacemos una breve pausa. Vamos a hablar enseguida del tema pobreza. Está con nosotros el ministro Molina, titular de la Secretaría Técnica de Planificación. Aumentó el número de pobres y de pobres extremos. ¿Por qué? Si la economía está creciendo. Lo hablamos enseguida. En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad, certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo puedes subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, señores, se publicó el informe de pobreza, hubo un ligero incremento, pero en realidad mi intención no es hablar de eso, sino de... A ver, en general la pobreza viene descendiendo en Paraguay desde hace bastante tiempo, pero llegamos como a un piso en donde parece que cuesta, ya llegamos a un lugar en donde hay como una pobreza consolidada y es muy difícil enfrentar eso. Estamos con el ministro José Molina, titular de la Secretaría de Planificación. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno,
José, yo te conozco de antes de entrar al ministerio, antes de trabajar para el Estado, y yo sé que sos un apasionado de este tema, ¿verdad? Y podemos hablar acá más allá del discurso político, que me parece que es muy importante, ¿verdad? Porque esta administración se está acabando, este es un fenómeno que tenemos que seguir enfrentando. ¿Por qué cuesta tanto reducir el número de pobres? O sea, hay un número que yo supongo que la gente de afuera escucha y no entiende, ¿verdad? Producimos alimentos para 100 millones de personas, pero tenemos casi 400 millones de personas que están en situación de pobreza extrema. Y 1.900.000. 400.000. Perdón, 400.000, digamos, que están en condición de pobreza extrema y 1.900.000 personas que están en condición de pobreza. ¿Por qué se genera esto, José? Sí, tenemos que tener una sociedad más inclusiva. Evidentemente queda mucho por hacer. Todavía como sociedad no hemos encontrado un mecanismo de inclusión a estos 1.900.000 personas, de las cuales 400.000 están en pobreza extrema, 387.000 para ser preciso, sí. Y 1.560.000 de pobres moderados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pobre extremo es aquel que tiene hambre, que no puede costearse la canasta de alimentos. Y pobres moderados son aquellos que se costean la canasta de alimentos, pero no los bienes básicos no alimentarios. Salud, educación, vestimenta. Ahora nafta y saldo también entra dentro de esa o sea, tiene una necesidad básica insatisfecha. Claro, entonces esa es la diferencia. Paraguay va en la dirección correcta, en el sentido de que en el 2011, hace solamente 5 años de la última medición, las cifras eran de 737.000, 740.000 personas en situación de pobreza extrema, ahora son 387, y en pobreza moderada, así básicamente un número similar, eso no bajó tanto, de 2.300.000 a 1.950.000 es la pobreza total. Entonces, ahí, ¿qué es lo que falta? Y lo que nos dice la historia en Paraguay y en el mundo es que 3/4 parte de la reducción de pobreza se debe al aumento del ingreso al trabajo. O sea, básicamente la gente sale principalmente por su esfuerzo, por su trabajo. Cuando gana más plata. Cuando gana más plata. Y un 25% depende de las transferencias públicas, de las transferencias entre privados, remesas, parientes y de otro tipo de ingresos. Entonces, la inclusión productiva es fundamental. Y dentro de ese contexto, de nuevo, hay dos grupos. Un grupo que son los pobres moderados, que están más conectados al mercado. Cuando hay crecimiento económico, por lo general les beneficia más, y eso fue bajando la pobreza moderada casi año a año, desde el 2006 hasta el último año que no bajó. Y la pobreza extrema tiene otro comportamiento, está más desconectado al mercado. Estuvimos, por ejemplo, entre el 97 y el 2011 crecimos muchísimo, y sin embargo, en el 97 la pobreza extrema era del 12% y en el 2001 era de 12%. Entonces, básicamente, a pesar del crecimiento... Seguían siendo pobres extremos. Sí, no salieron. Quiere decir que ese grupo no está tan conectado a la actividad productiva. O sea, no importa que crezcamos económicamente, siguen siendo pobres no extremos. Importa que crezcamos a ese grupo, el crecimiento no le afecta. No le agarra, en sentido positivo, digamos. Sí, no le agarra. Y ahí se requiere un elemento diferente. Y fíjate, si nosotros decimos que los 1000 primeros días de la concepción hasta los 2 años son los años de mayor oportunidad para el progreso humano, ¿verdad? A lo largo de su ciclo de vida. Y estas personas estaban en situación de pobreza extrema en esos 1000 primeros días. Lógicamente que le va a afectar, que tienen condiciones de autoestima, condiciones cognitivas, falta de habilidades de relacionamiento. Ese es el grupo más difícil. Y por más que uno le lleve una batería de equipamientos, de asistencia técnica, si no se trabaja con ellos en la forma correcta, donde haya un elemento motivacional, donde se trabaje la autoestima, donde se trabaje en sus sueños, porque
¿cómo pueden soñar si esa forma que viven es la forma que estuvieron viviendo toda la vida? Probablemente no vean que hay cosas diferentes, inclusive para ellos y para sus hijos. Entonces, ese elemento de promoción, de promoción social intensiva, que se ganen la confianza, que establezcan una relación de confianza, eso es lo que hace falta. Que crean que pueden dejar de ser pobres. Que crean que puedan dejar de ser pobres. Y ese es un elemento que notamos que se puede mejorar en la gestión pública, no solamente de esta administración, sino no se lo venía haciendo en la forma que requiere. Probamos un piloto, 1000 familias. Tomamos 1000 familias, le entrenamos a jóvenes que eran de la zona, que eran sus vecinos, pero progresaron ellos y están en la universidad local ahí. Se les contrató. No hacía falta que sean ingenieros, que sean profesionales, sino que sean estudiantes universitarios que se hayan criado en la chacra, que tengan moto, porque eso era necesario. Y se le dio una tablet con un programa de entrenamiento interactivo, con un lorito que habla en guaraní y es una diversión. Y vos sabés que hicieron maravillas. En el corto plazo la gente ya nos hablaba maravillas de esos chicos, los beneficiarios. A los beneficiarios se le veía más entusiasmado cuando lo visitábamos. Tenían su plan de vida colgado como un cuadro donde decían sus sueños, un árbol. Su sueño era que una cama para su hijo, un techo donde no entre agua, que su hijo estudie, ¿verdad? Que su hijo tenga alimentos. Y le preguntaban a ellos, bueno, ¿vos qué sabés hacer? Yo soy guapa, yo le cuido a mis hijos, yo sé plantar, yo sé ordeñar. Y bueno, y eso que vos sabés hacer, ¿cómo podés conectar para que te lleve a tu sueño? Y ellos decían, bueno, yo quiero tener un gallinero, quiero tener una cría de cerdo, quiero tener una vaca con cría para leche. Le dimos 450 euros y hicieron sus proyectos productivos. Tenés que ver los gallineros que hacen. A mí me impresionó. Básicamente, cuando ya están motivados, cuando ya están acompañados, viene el SNPP, le entrena cómo se hace gallinero y realmente impresiona positivamente esos gallineros, ¿verdad? La chanchería. Algunos decían, en mi gallinero mi gallina va a vivir mejor que yo, tiene techo de zinc, tiene una cementada su piso, ¿verdad? Y lo hicieron con 2.500.000 guaraníes. Empezaron a producir, a comer mejor de ese producto de gallinero. El excedente empezaron a venderle a sus vecinos, a hacer trueque. Después el municipio genera ferias comerciales y se agota todo. Entonces, ese mecanismo, eso hay que fortalecer y extenderlo. Ahora le pasamos 11.000 familias para que trabajen en esa línea al Ministerio de Agricultura y 7.000 a la SAS. Ellos lo están haciendo con ajustes que requieren su normativa institucional, pero eso hay que fortalecer. Eso no significa que lo que se había hecho antes hay que dejarlo. Las transferencias monetarias condicionadas, este componente empezó en el 2005, se continúa y se expandió. En el 2013 habían 80.000 familias, ahora hay 140.000 en Tecoponá. Claro, pero eso es un auxilio. O sea, eso no le va a sacar a nadie de la Pero pobreza. eso al menos disminuye el hambre, ¿verdad? Sí, no entiendo, disminuye o sea, el hambre, pero hay que continuar y hay que complementar con este tipo de acción. Ahora, esto me decís con 1.000 se hizo. Se hizo con 1.000 como piloto, porque tampoco íbamos a meter muchos recursos sin saber si funcionaba. Y teníamos... Bueno, pero ahora sabemos que funciona. Y ahora le pasamos para que con 18.000 se expandan. Y le identificamos también a 40.000 pobres, o sea que todavía nos queda. Tenemos 40.000 que pueden ser beneficiarios y pasamos de 1.000, donde probamos, pasamos a 18.000, hay que fortalecer eso y después hay que llegar a las 40.000. Y en eso también lo estamos trabajando con el sector privado. Se conformó un consejo público-privado donde gente de la sociedad civil y del sector productivo nos poníamos todos los martes del año pasado a pensar qué se podía hacer. Y básicamente cadenas inclusivas. Y surgen potencialidades tremendas. Por ejemplo, las familias en situación de pobreza producen en forma orgánica, no por elección, sino por falta de insumos. Entonces, y hay una demanda insatisfecha en el mundo de la producción orgánica. Acá vinieron cadenas de supermercados enormes a ver si Paraguay podía abastecerlos de producción orgánica. Una hectárea de producción orgánica es mucho más rentable que una hectárea de soja si el cultivo es adecuado. Sí. Y hay 1.100.000 hectáreas controladas por las familias en situación de pobreza. Si uno empieza a producir con tecnología,
con certificación orgánica, en forma diversificada, que tengan también la actividad pecuaria, porque su primera prioridad es aves, cerdo y leche, porque le diversifica la agricultura y encima comen proteínas, claro. ¿verdad? Entonces, si uno puede mantener eso y potenciar, esa es la salida, y hay un potencial tremendo que puede contribuir no solamente a la reducción de pobreza, sino a acelerar el crecimiento económico dentro del país. Ahora, te pregunto, José, me parece interesantísimo todo lo que estás contando. Nosotros nos endeudamos en casi $1.000 millones o más. Esto que vos me estás contando con $500 millones vuela. ¿Por qué no invertimos ahí? Mira, o sea, está bien, la ruta es necesaria, pero sí. convengamos en que si vos no le sacaste de la situación de pobreza extrema, la ruta no le sirve de nada. Sí, mira, se invirtió en esa línea, se invirtió bastante en Pasarte Coporá, que era el primer auxilio de 80.000 a 146.000, adultos mayores de 90.000 a 176.000. Se está llevando esto a 18.000 familias y ahora el presidente nos pidió que reforcemos esto y estamos preparando un proyecto. Pero hay dos cambios que manejar, o dos velocidades. Una es el corto plazo, que trata de articular estas cadenas productivas inclusivas dentro de las restricciones que uno tiene. ¿Cuáles son las restricciones que uno tiene? Los pésimos caminos rurales, nuestra calidad de educación que no es buena. Que es pésima, ¿no? Que no es buena. Sí, que es pésima. Bueno, no sé si pésima, vamos a ver ahora cuando tengamos pizza, ¿verdad? Pero no. ¿Sabés cómo hacer con pizza? El queso no va a caer ahí. Entonces, la salud que puede ser todavía mejorada. Sí. Entonces, hay dos tipos de acciones. Nosotros nos estamos concentrando en conectarlo dentro de las restricciones a lo que se puede a las cadenas de valores inclusivas. Pero el endeudamiento para infraestructura también hay que hacerlo. Sí, no, porque está bien. tenemos un déficit de infraestructura de $22.000 millones de dólares por décadas de no priorizar esto. Sí. Y si hay mejor educación, si hay mejor salud, eso tiene un impacto en la reducción de pobreza impresionante. Uruguay, que tienen otra infraestructura, Claro. que tiene otra educación. El tema nomás es dónde gastamos primero, José. O Sí, sea, ese es el punto. O el sea, me balance. parece que esto fue más lento. Convengamos, la Secretaría Técnica no es la principal responsable de esto. Debería ser el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura? Ahora este plan piloto de ustedes, que funciona, se los están entregando. ¿Qué estuvieron haciendo todo este tiempo? Bueno, hicieron varias cosas. Expandieron la cobertura de asistencia técnica, estuvieron acompañando procesos de mecanización también que se hizo, pero el elemento de pobreza es un elemento complejo que a veces tiende a caer en terreno de nadie, ¿verdad? ¿Quién es en los gobiernos, no solamente aquí en Paraguay, ¿verdad? Sí, en general. ¿Quién es responsable de la reducción de pobreza? Y se miran todo y yo no soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es complejo, ¿verdad? Es complejo y básicamente ministerios sectoriales tienen un mandato más definido. Agricultura, la producción agrícola. Y los pobres no son su candidato porque no producen tanto, ¿verdad? Transferencias, se va ahí, bueno, la transferencia y no tanto la producción. Y la estrategia de reducción de pobreza es una estrategia compleja que hay que coordinar bien, y ahí la institucionalidad es un elemento importante de tener en cuenta, y eso a veces no se entiende tan fácil. Creo que es un debate que en algún momento va a tener que ver cuál es la mejor institucionalidad para atacar este proceso. Un tema importantísimo. Tengo que hacer una breve pausa. Creo que estuvimos desarrollando, sobre todo pobreza extrema, porque se concentra en el campo. 40% de la población del campo, digamos, está en situación de pobreza. Y la pobreza... El 83% de la pobreza total está en ese 40% de la población. Ahí está. Pero vamos a hablar ahora también de la pobreza general y de este fenómeno en donde la mayoría de la gente que trabaja en el país siguen siendo cuentapropistas. Entonces, ¿cómo hacer para que tengan ellos una cierta estabilidad? Hacemos una breve pausa. Enseguida tenemos más información acá para compartir, ¿eh?
hablábamos justamente fuera de micrófono de la necesidad de ver resultados, porque no hay que tener, el análisis político es tan torpe, porque es cortoplacista, pues, ¿verdad? La gente está preocupada en si le culpamos o no a una administración de turno, que es un accidente en la historia de un país. O sea, estos son procesos que se van construyendo a lo largo del tiempo. Y lo que nos tiene que interesar es que las políticas públicas den resultados y que las instituciones funcionen. La administración del aparato es una cuestión coyuntural, son 5 años, vendrá otro gobierno, eso no importa. Quiero ir por eso justamente, José, a el resto, digamos, de pobreza. Hace poco hablaba con César Barreto y me decía una cuestión muy interesante, como la medición de pobreza en Paraguay tiene que ver directamente con ingresos. O sea, si con tus ingresos puedes pagar una canasta de alimentos o si cubrís todas tus necesidades básicas insatisfechas. Y como tenemos un porcentaje altísimo de la población, cerca del, creo que el 35-40%, que está dentro de lo que se llaman cuentapropistas, si vos tuviste 3 semanas de lluvias intensas, no alcanzaron el monto y pudieron pasar de clase media a pobreza, o de pobreza a pobreza extrema. Pero si después vos tuviste, no sé, la selección nacional ganó 2 campeonatos seguidos y una farra impresionante, y de repente pasaron de pobreza extrema a pobreza o a clase media. Entonces, es muy frágil eso. ¿Cómo salimos nosotros de ese círculo, digamos, vicioso? Sí, para la pobreza moderada, básicamente el sector servicios es el que lo va absorbiendo más. Y dentro de ese sector servicio, el proceso de formalización es el camino de largo plazo. Tal vez a corto plazo una campaña de formalización pueda tener un efecto adverso, y yo me pregunto si algo de eso no está reflejado en lo que ocurrió el último año. Fíjate que un factor que es consistente con lo que uno observa en el área urbana es, en Argentina hicieron su proceso de ajuste, los precios se dispararon, dejaron de ser rentable vender aceite argentino y otras sí, que entraban de contrabando. Entonces uno mira la encuesta y ¿cuál fue el sector que contrajo mayormente sus ingresos? Cuenta propista sin RUC, ¿verdad? Entonces es el sector que dejó la actividad comercial por falta de opción. Claro, se le acabó el negocio. Se le acabó el negocio. Gente que traía y vendía Claro, cosas. Claro, pero por otra parte, si vos... Eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que ahora cada año más personas pagan su impuesto a la renta personal, entonces el incentivo a pedir factura aumenta. Y si este sector cuenta propista sin RUC, no te puede dar factura. Entonces, básicamente, el incentivo es comprar al que tiene factura. Se expande ese sector de microempresa más legal y se lo golpea, ¿verdad? Pero esos son ajustes que pueden ir viniendo. Hay que pensar a corto plazo en el entrenamiento, en un entrenamiento laboral. El SNPP está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Tienen 150.000 jóvenes entrenados, bien monitoreados, y están trayendo algunas metodologías que suenan muy interesantes. Por ejemplo, una metodología de Israel, donde a gente de Somalia, los israelitas los entrenaban para que sean pilotos de caza, ¿verdad? Y básicamente trabaja mucho la parte cognitiva. A mí cuando me cuentan, yo quiero tomar ese curso, ¿verdad? Todavía no encontré el tiempo, ¿verdad? Pero básicamente con ese enfoque lo están entrenando. Eso está en la dirección correcta, fomentar el emprendedurismo. El proceso de urbanización, de mejorarlo, el proceso de urbanización genera muchas actividades potenciales de ingresos, turismo menos tradicional, turismo, eso genera mucho ingreso para este sector, y ahí hay todo un campo como para continuar insistiendo y promoviendo el desarrollo de esos sectores. Hay cuestiones que no se mencionan a menudo, José, pero que yo veo, vos hablabas hace rato del tema de la institucionalización, ¿verdad? En la medida, por decirte, que el sector industrial vaya creciendo, para poder negociar mejores condiciones de vida, una cuestión clave, por ejemplo, es la sindicalización. O sea, el sindicato es una institución clave dentro de la construcción de la democracia. En Paraguay el sindicato está muerto. O por lo menos lo que cita el sindicato público, que tiene otras características, ¿verdad? Desde el Estado no habría que estimular ese tipo de cosas. Si vos querés combatir la pobreza o, digamos, la mala relación laboral, digamos, en el sector formal incluso, ya no hablamos del sector informal, no hemos avanzado en eso. O sea, es como que no forma parte de la agenda. Sí,
Yo creo que la libertad de organización es un principio, casi un derecho humano. Entonces tiene que haber libertades, se tienen que permitir facilitar esa construcción de capital social. Ahora hay un elemento también muy estudiado, es que a mayor vulnerabilidad, menor organización. Entonces, eso, si te fijas entre los más pobres, no están organizados. Claro. Eso ocurre en el campo y eso ocurre en la ciudad. Todo. Entonces, como medida de reducción de pobreza, tal vez no esté en un elemento alto, porque los más pobres están en el sector informal, menos organizados en el área de la agricultura familiar, que menos participa. Pero eso son herramientas para otro tipo más para clase media, para dentro del sector que al menos tienen ya una ganancia formal. Claro. Pero hay muchas otras cosas que se pueden... No es el sector más vulnerable, digamos. Y que se tiene que ir... no es el sector más vulnerable. Lo que yo me refería a la institucionalización es que en parte ya se está dando. Hay políticas de reducción de pobreza, sobre todo en la parte de transferencias públicas, que empezaron ya hace lustros y se continúan. Y este tipo de enfatizar la inclusión productiva es importante y es un elemento que no estaba muy presente. Entonces, la inclusión productiva con programas que combinen efectivamente la promoción social, la promoción personal, la autoestima, ¿verdad? Y el cambio de actitud con el componente productivo, la educación financiera, que hoy se lanzó la guía de educación financiera para población vulnerable, la incorporación de tecnología y también un trabajo articulado de mejor identificación de quiénes son los pobres, porque todos los años medimos pobreza, pero las encuestas nos dan una estimación. Lo que nos dicen, le ponen rostro, le ponen historia, son los registros administrativos. Y ahí, del 2013 hasta ahora, visitamos más de 350.000 hogares y lo hacemos de una forma que compartimos la información con más de 30 instituciones. Anteriormente, cada programa hacía su propia estrategia y era secreto de Estado eso, y no era muy eficiente y no le llegaba la integralidad de acciones. Porque una vez que se lo identifica, el paquete social completo hay que hacerlo llegar. El apoyo productivo desde diversas instituciones hay que hacerle llegar, hay que trabajar con los gobiernos locales. Ahora, el año pasado se formaron 236 consejos de desarrollo municipal, sociedad civil, sector privado que trabaja con autoridades locales para reducir pobreza y fomentar el crecimiento económico en el municipio. Eso es algo muy bueno. Los sistemas de monitoreo de la gestión pública y el trabajo de redes, eso hay que hacerlo como medidas y hay que institucionalizarlo para que continúe también esto y en unos años más vamos a empezar a ver resultados más efectivos en el corto plazo y si esta agenda de construcción de infraestructura vial llega también al área rural como tiene que llegar, eso va a ser realmente transformador. Y ni qué hablar una reforma educativa que apunte a la calidad. Para cerrar, José, con una visión un poco más amplia, tenemos un modelo económico que se sustenta todavía en la producción agropecuaria principalmente, ¿verdad? Y obviamente hoy el sector agropecuario, sobre todo el sector agrícola, para que sea, digamos, rentable, necesita ser sumamente competitivo a nivel mundial. Y eso significa una ingente inversión de capital. O sea, vos tenés discutíamos hoy el tema de la soja y yo creo que hay mucha candidez de parte de los discursos porque la soja no se produce sola. O sea, hay una inversión de capital de tractores, de tierra, de insumos, de una serie de cosas. Alguien sin recursos no puede producir de manera rentable. Ese es el modelo que tenemos. Es un modelo exitoso, solo que es un modelo que concentra la riqueza. Eso es inevitable. Entonces, nos tendríamos que plantearnos también desde el Estado políticas tributarias, estímulo para el desarrollo de determinadas formas de generar riqueza que sean más distributivas que lo que tenemos hoy. Mira, un elemento muy estilizado, muy regular a lo largo del planeta, es que una finca más pequeña es más productiva por hectárea que una finca grande. Eso acciona a través de la selección del producto. Por ejemplo, producción de tomate no se mide en hectáreas, se mide en metros cuadrados, ¿verdad? Y 1000 metros de producción de tomate, mano de obra intensiva, puede generar mucho más que una hectárea de soja. Entonces, hoy la soja es muy productiva, tiene una productividad
tal vez mayor que la del primer mundo, ¿verdad? Por el clima, por la maquinaria, por la forma, la siembra directa que utiliza. Ahí no está el problema de crecimiento, el problema está en los pequeños que no tienen el paquete tecnológico ni la conexión a mercados que le permita tener esa productividad potencial. Y si llegamos a darle ese paquete tecnológico, ese acompañamiento productivo, hay 1.100.000 hectáreas que pueden ser tremendamente más productivas que 3 millones de soja, sí, y que nos pueden hacer crecer muchísimo, ¿verdad? Pero falta conectar con cadenas de valor inclusivas, con incorporación de tecnología, con modelos de intervención que realmente funcionen, que fortalezcan la innovación y que tengamos una infraestructura de investigación también y de capital humano en otras áreas. Y es lo que el Plan Nacional de Desarrollo al 2030 nos plantea que tenemos que llegar, que tenemos que transformar nuestra economía basado en alimentos, que debe continuar siendo eficiente, pero transformarnos hacia una economía del conocimiento, que sea ese conocimiento el que apuntarle la incorporación de tecnología a la pequeña producción, ese conocimiento que nos permita conectarnos en forma efectiva con mercados, con marcas que permitan tener la diferenciación de la producción y marcas que pueden ser tremendas porque vamos a decir es orgánico y es social si se va de Paraguay. Hay un hambre feroz en cadenas y cadenas de supermercados en el primer mundo que están ávidos de este tipo de productos. Se me fue el tiempo, lamentablemente, pero siempre un placer hablar contigo, José. Me encanta la pasión que le pones a esto. A veces digo, la mejor buena voluntad de un ministro en particular no puede generar muchos cambios. Esto tiene que tener continuidad en el tiempo y tiene que ser políticas públicas, por supuesto. Así es. Gracias, José. Gracias, Luis. Nos encontramos nosotros el próximo martes. Gracias. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.